listo. Bueno, arrancamos la segunda parte. Ojalá hemos visto, continuando el tema que vimos la vez pasada, el jueves pasado, sobre el Espíritu Santo, todo lo que implica, digamos, ¿no? Como tercer persona de la Trinidad, ¿no? Con todo lo que implica el Espíritu, algunas de las funciones, los componentes o las funciones que cumple, o las consecuencias que vienen como derivado de tener el Espíritu Santo, que las vimos en muchos, a manera de dones, de habilidades, de destrezas, de, bueno, tema de revelaciones, todo, que vimos en muchos pasajes del Antiguo Testamento, y lo vamos a ver también ahora en unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento también. Así. Bueno, la primera cita que mencionamos, que se puede mencionar, hay muchas, ¿no? Yo hice un compilado de algunas citas bíblicas, pero de ese tema debe haber, pero, o sea, cualquier teólogo más especializado va a tener, pero más, sí, decena por roles similes, ¿no? Pero yo dentro de lo que es conocimiento que puedo llegar a tener sobre, ¿no? que la palabra, la escritura, digamos, traté de mencionar algunos que me vinieron investigando un poco sobre algunos pasajes, ¿no? Uno de ellos es Lucas 5:17, en Lucas 5, capítulo 5, el versículo 17. El versículo igual, Jesús sana a un paralítico. Es el título del pasaje, ¿no? O sea, el de Lucas 5, que tiene un paralelo en Mateo 9 y en Marcos 2. O sea, es un paralelo. El mismo de Lucas 5, de la sanación del paralítico, es el mismo que Mateo 9 y Marcos 2. O sea, es igual. En Lucas 5:17, que dice: aconteció un día que él es Jesús, ¿no? Estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Una de las citas que me vienen, o sea, como que se pueden tomar como referencia, ¿no? Acá, este, incluso hablando del mismo Jesucristo, o sea con uno de los predicadores de donde lo saqué, este mensaje, sobre que estaban hablando, que hace mucho énfasis en lo que es el avivamiento espiritual, o sea, pastor Ricardo Rodríguez, así que lo pueden buscar por YouTube, que hace mucho énfasis en el tema de la unción del Espíritu Santo, ¿no? Como desencadenante, o que se puede llegar a ser el detonante o desencadenante de un avivamiento, ¿no? En un determinado tipo ya sea en un barrio, una ciudad, un país, o sea, sí. Y en un momento mencionaba que inclusive en el ministerio del propio Jesucristo, acá en la tierra, Jesucristo necesitaba del poder de Dios, del poder del Espíritu, que reposara sobre él para poder hacer todos los milagros y todas las sanidades que hacía. Estaba de que el Espíritu de Dios realmente, o sea, llenarse del Espíritu de Dios para poder este, producir todos los milagros, la sanidad, todas las obras que están registradas que él hizo. Por lo menos en la Biblia hay cierta cantidad de obras que están registradas. O sea, no todas están registradas en la Biblia. Incluso hay un pasaje en la Biblia que si se tuvieran que registrar todas las obras que hizo, o sea, que se la pasó haciendo Jesús, o sea, no existirían ni todos los libros del... Hay un pasaje que lo dice, no me acuerdo dónde, pero como que si tuvieran que relatarse todas las obras, el 100% de las que hizo Jesús, no alcanzarían todos los libros del planeta. Hay un pasaje que lo dice, no me acuerdo cuál, pero... Jesús se la pasó haciendo todo este tipo de obras milagrosas, de sanidades, o sea, incluso de resurrecciones de muertos también, incluso. O sea, a lo cual se necesita claramente un poder sobrenatural, o sea que ninguno de nosotros humanamente lo puede tener ese poder. O sea, no sé.
Este, y eso sobre todo se resalta porque es algo que se lo aclara, se lo menciona hablando, o sea, no de un simple discípulo, como podemos ser nosotros, simples discípulos, ¿no? O cristianos, algo los que somos ovejas, no más que no somos pastores como Jesús, como el gran pastor como Jesús, ¿no? Somos ovejas nomás, pero acá habla del propio Jesús, ¿eh? O sea, el propio Jesús tenía necesidad que el poder del Señor tuviera para poder hacer todos los milagros y toda la sanidad y todas las cosas que él hizo, ¿no? Incluso para, como en algún momento, la obra máxima que hizo de la obra expiatoria para poder resucitar de los muertos, ¿no? Una vez que hizo la obra expiatoria de la cruz, o sea, también, o sea, y el otro pasaje dice que recibió poder, o sea, a través del Espíritu de Dios para que pudiera resucitar de los muertos, después de haber hecho la obra expiatoria, ¿no? Entonces, y ahí se menciona a Jesús, no es que se menciona a cualquiera de nosotros, no es que, pues, si va, que lo necesitemos nosotros, bueno, está. Dice que somos simples seres humanos, bueno, está, bueno, es totalmente entendible, nosotros tenemos que, este, es algo absolutamente comprensible, pero acá habla del gran pastor, ¿no? Gran pastor, ¿no? De las ovejas. Necesitaba llenarse todos los días de él. Incluso la Biblia menciona que varias veces en los secretos se iba a un lugar apartado, fuera de toda la multitud, de toda la gente, para ir a orar. O sea, por fuera de lo que eran los discípulos, por fuera de lo que eran las personas que iban a verlo, ¿no? O sea, este, se iba a un lugar apartado y se ponía a orar, o sea, ¿no? A poder llenarse de Dios, del Espíritu, ¿no? Bueno, o sea, está mencionado en muchos pasajes eso, o sea, que constantemente buscaba tener, incluso es una enseñanza, ¿no? Que la oración nosotros la tenemos que hacer en su gran mayoría en privado, no en público. Pero que no es tampoco hablar de meterme mucho en el tema de la oración, pero eso habla inclusive hasta alguien como Jesús, de Dios hecho hombre, o sea, necesitaba estar todos los días en oración y llenarse del Espíritu de Dios para después hacer todas las obras que él hacía, totalmente milagrosas que él hacía, pero resultado de toda la disciplina que él hacía de buscar a Dios, de buscar al Padre. O sea, no, sí, o sea, inclusive el mismo Jesús tenía la necesidad de hacerlo, o sea, nosotros como discípulos muchísimo más tenemos la necesidad. O sea, si él como pastor tuvo la necesidad, nosotros como ovejas tenemos 1.000.000 de veces más, ¿no? La necesidad. Pero bueno, o sea, era uno de los pasajes que me daban a entender como la gran necesidad del poder del Señor para que nosotros podamos hacer, bien sea que tengamos don de milagros, no todos no pueden tener don para hacer milagros, algunos tendrán dones para poder hacer otras cosas, no necesariamente para hacer milagros y sanidades, puede ser para otras cosas perfectamente, o sea, no necesariamente es para algo puntualmente así, pero o sea, este, vaya, hay personas que realmente lo tienen, ¿no? Y yo creo grandes personas que Dios levantó como Gigi Ávila tenían grandes dones de sanidad. Yo creo que sí, pero a cada uno le he dado, o sea, según el don que tenga, me he dado según la providencia de Dios, le he dado según o sea, la voluntad de Dios, que cada uno tenga el don dado por el Espíritu Santo que pueda tener. O sea, si quieren podemos ir a la segunda cita, que es Juan 1, primer capítulo de Juan, del 29 al 34. De Juan 1, del 29 al 34. Primer capítulo de Juan, esos 5 versículos, vamos a ver, o 6 versículos. Es el título, todo lo que yo puse es en la versión Reina Valera, para ahí otro tiene otra versión. Y por ahí yo mencioné el título, para ahí el título, si ustedes están leyendo la NBI o la NTV, por ahí no les aparece el mismo título. Por ahí, o sea, el título que aparece acá es el Cordero de Dios, ¿no? Pero
Quizás si ustedes leen otra versión, la internacional, la traducción viviente o Dios habla hoy, otras traducciones de la Biblia, por ahí no desaparece de manera diferente, pero el título aparece acá en Juan 1, 24, de 29 al 34, de la Reina Valera 60, el título es el Cordero de Dios. Arrancando el 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Cuando habla acá de Juan, es Juan el Bautista, no es Juan el Apóstol. La dio por la duda. Juan el apóstol fue nombrado después, ¿no? Porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. De ahí que viene Juan el Bautista, ¿no? Porque bautizaba con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y ha dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es una de las mayores metáforas con la que se menciona muchas veces al Espíritu Santo, ¿no? Como en forma de paloma, ¿no? O sea, de las metáforas que más se usan para nombrar al Espíritu Santo, ¿no? Como la paloma del Espíritu, ¿no? O sea, más allá de que vamos a decir, una metáfora, vamos a decir, no es algo, digamos, no es de que literalmente descendió en forma de un pájaro que volaba, de una paloma, ¿no? O sea, es algo metafórico, que descendía del cielo, así como una paloma desciende de arriba para abajo. O sea, que permaneció sobre él. O sea, y acá lo que da a entender Juan es como que el Bautista es como que anticipando que después iba a venir uno mucho más importante que él. O sea, allá que se le daba cierta importancia en esa época a Juan el Bautista, pues se señala claramente que ahí, o sea, él mismo habla y testifica que el que le iba a suceder a él, o sea, en el ministerio vamos a decir que le iba a suceder, iba a ser alguien mucho mayor que él. Que se iba a caracterizar por ser alguien lleno del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Y a su vez, esa persona que le va a suceder y que va a ser mucho más importante que él, que solamente bautizaba con agua, la persona, el Señor Jesucristo, que iba a sustituir a Juan el Bautista, iba a, primero que iba a ser portador del Espíritu Santo, claramente, ¿no? En primer lugar, como lo dice Juan el Bautista. Y en segundo lugar, que iba a tener potestad de bautizar con el Espíritu Santo también a las personas. No solamente que iba a tener el Espíritu Santo, sino que iba a bautizar a través del mismo Espíritu Santo a las personas que lo aceptaran, ¿no? Que lo aceptaran a él, ¿no? Que lo aceptaran como Señor. Este, de acá, esto dio inicio después a toda una determinada serie de, o sea, implicaciones que hubo, pues, o sea, que la misma potestad que el Señor Jesús, o sea, que fue descrita a través de Juan el Bautista, que tenía el Señor Jesús, después fue trasladada a uno de los 12 discípulos, ¿no? Iniciales que tuvo Jesucristo, ¿no? O sea, de los 12 discípulos que él había seleccionado, vamos a decir, para su ministerio inicial, vamos a decir, acá en la tierra, ¿no? Los 12 apóstoles, ¿no? O sea, le transfirió el mismo poder de bautizar a las personas después con el Espíritu Santo, ¿no? Primero le transfirió el Espíritu Santo a las demás personas, a los 12 apóstoles, y estos a su vez tuvieron la potestad, o sea, a través de imposición de manos, de bautizar con el Espíritu Santo también, para a todas las personas que eventualmente se convirtieran
a todas las que le predicaran los 12 discípulos, los 12 apóstoles, le predicaran van a tener la misma potestad. O sea, no era algo que se iba a quedar solamente en la persona de Jesucristo, sino que iba a ser el iniciador y a partir de él todos los demás. Y aún hasta el día de hoy, casi 2000 años después, tenemos potestad nosotros de bautizar con el Espíritu Santo a todas las personas que se convierten, que aceptan a Jesucristo como Señor, como Salvador. Nosotros tenemos la potestad de bautizarlos con el Espíritu Santo, pues es algo que se ha mantenido lógicamente de generación a generación en todas las generaciones que hemos sido y que seguimos siendo pueblo de Dios. Y bueno, esta es una de las grandes menciones que se le hace, no solamente por la metáfora, o sea, que esté utilizada en muchos mensajes en varias congregaciones de la metáfora de la paloma, sino que lo describe alguien como alguien lleno del Espíritu Santo y que a su vez tenía potestad de transferir ese mismo Espíritu Santo a los demás. ¿No? Más allá de lo que uno después puede argumentar, esto por ahí para que puedan tener una información, capaz que se lo dijeron, eso es lo que los católicos le llaman sucesión apostólica, ¿no? Pero bueno, no es cuestión de meterse tampoco mucho en ese tema, pero supuestamente Jesús le transfirió a los 12 apóstoles, qué sé yo, más allá de cosas, y después, no sé, los católicos le llaman de esa manera, sucesión apostólica, o sea, pero bueno, se puede hablar que fue una transferencia de generación a generación, que arrancó con Jesús y siguió con el resto de las generaciones de desde hace 2000 años hasta hoy, todas las generaciones de cristianos, todas las generaciones que han pasado desde la época de Jesús hasta el día de hoy. Pero el siguiente, si quieren, pasaje podemos ver, es Juan 14. Seguimos en Juan, el capítulo 14, avanzamos 13 capítulos del 1 al 14. Juan capítulo 14, del 15 al 31. Es el pasaje de la promesa del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, del 15 al 31. Yo el estudio que había dado el año pasado y después le agregué algunas citas extras, digamos, que tenía, que los había podido sacar, digamos, de los estudios posteriores que había hecho después de haber dado la charla sobre el Espíritu Santo del año pasado. Había agregado algunas extras, por ahí no muchas más, porque ya de por sí tenía una buena cantidad de referencias sobre el tema, pero me han logrado agregar alguna que otra más. Una de las que pude agregar creo que es esta de Juan 14, donde habla sobre la promesa del Espíritu Santo, que de hecho es el título del pasaje, en la versión por lo menos Reina Valera 60, 1960. Dice que a partir del 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros, a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, Tadeo, no, Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y le vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está poniendo, así como Juan el Bautista ponía a Jesús como alguien
superior a él, por encima de él. Así mismo también se ve acá en este pasaje de Juan 14, que nos salta a Jesús, Hijo, a Dios Padre como alguien superior a él, ¿no? No sé más, sino la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El pasaje de 1 Corintios también dice que nosotros, como cuerpo de Cristo, como la iglesia, somos de Cristo, y Cristo a su vez de Dios. Como dice en un pasaje en Corintios, creo que era. Pero una cosa que se resaltan acá, en la promesa del Espíritu Santo, como una de las funciones que cumple el Espíritu Santo es la de consolarnos, ¿no? Como dice el versículo 16, rogará al Padre y les dará otro consolador, que en lugar de ser él, de Jesús, iba a ser otro consolador, que iba a ser el Espíritu Santo, para que estuviera con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Es una de las funciones que hay para destacar, ¿no? Que es que al no estar más Jesús ya, después de haber ascendido a los cielos, queda como sustituto de Jesús para estar con nosotros, ¿no? Una de las para ahí más conocidas y más grandes funciones que cumple por ahí el Espíritu Santo, ¿no? Que en cualquier por ahí circunstancia que podamos tener, cualquier adversidad, cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier tentación, cualquier circunstancia que nos pueda afligir, la verdad dice claramente que el Espíritu de que Jesucristo no nos dejó huérfanos, sino que, sino que nos dejó en sustitución de él el Espíritu Santo para que pudiera acompañarnos, ¿no? Justamente, o sea, justamente una de las promesas, entre comillas, que Jesús nos dio era que en el mundo íbamos a afrontar aflicciones, íbamos a afrontar tribulaciones, o sea, por el hecho de si es que realmente nuestra idea era mantenernos fieles al Señor. Todas esas circunstancias iban a venir como consecuencia, ¿no? Eh, intentar permanecer fieles, o sea, vivir en santidad, o sea, tratando de agradar a Dios, o sea, eso iba a venir como consecuencia, y si íbamos a afrontar aflicciones, no me acuerdo, acá lo tengo en Juan 16, en un papel que lo tengo acá, Juan 16, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido, o sea, y para eso que justamente Dios nos envió el Espíritu Santo acá, o sea, que le llaman, con el título, el nombre con el que le llamas el Consolador, bueno, en la versión Reina Valera. Creo que en otras palabras dice defensor. O sea, en definitiva, o sea, el concepto es prácticamente el mismo, pero es una de las funciones que tiene, ¿no? O sea, es el acompañarnos cuando por ahí, sabiendo, el mismo Jesucristo sabiendo. O sea, el mismo Jesucristo que habla acá es el mismo que habla en el 16, que nos promete que vamos a tener aflicción. O sea, es el mismo Jesús que habla. O sea, el mismo Jesús sabiendo todo lo que íbamos a tener que enfrentar por ser cristianos y por tratar de permanecer fieles al Señor, es el que nos dice en el 14, dice, que se tengan cuidado, o sea, todas las determinados tipos de circunstancias ustedes las van a pasar por ser cristianos, sin embargo yo les voy a enviar, como dice acá, le voy a rogar al Padre y el Padre es el que le va a dar, pues el orden es ese acá del pasaje, yo rogaré al Padre y el Padre le dará un consolador. O sea, por eso que justamente Dios nos envía el Espíritu Santo, pues Jesús y también Dios saben perfectamente que como cristianos tenemos que afrontar todo tipo de circunstancias, o sea, por el hecho de permanecer fieles, o sea, este, por eso que justamente es una importancia fundamental que tiene, ¿no? Después, si quieren, sé que me saltó uno de los versículos que eran muy claves, que venían con uno de los pasajes, unos versículos siguientes a los que había dicho, que era el 25 y 26, que me había olvidado de mencionarlo,
acá porque estaba en la página siguiente de acá, el archivo me olvidé de mencionarlo. El 25 y el 26. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, cuando Jesús todavía estaba con ellos acá en la tierra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, de vuelta vuelve a mencionar al Consolador y aclara quién es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará otra función que cumple el Espíritu Santo, atención con esto, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Bien, acá se puede ver, hay que poner atención porque hay otra función que cumple el Espíritu Santo, que es el de enseñarnos todas las cosas y recordarnos todo lo que Jesús nos dijo. Es importante la Biblia que leerla párrafo por párrafo, o sea, versículo por versículo, o sea, que se pueden extraer muchas cosas de acá. Por acá en este mismo pasaje de la promesa del Espíritu Santo de Juan 14, se ven dos utilidades claras del Espíritu Santo. El de consolarnos y sostenernos en las aflicciones y enseñarnos todas las cosas, recordándonos todo lo que Jesús ya nos dijo. O sea, cumple la función tanto de consolación como de enseñanza. Está en estos dos pasajes, en este pasaje de Juan 14 que estamos viendo. Habla de, yo sé que por ahí muchos de ustedes, este pasaje de Juan 14 probable que lo hayan leído, o sea, muchas veces por ahí es como... Pero, muy importante a veces por ahí recordar todos los conceptos que por ahí la mayoría de nosotros como cristianos ya los tenemos, pero es importante refrescarlos y recordarlos bien, o sea, y tener presente que, o sea, todo lo que tengamos que afrontar por ser cristianos, no lo estamos afrontando nosotros solos, humanamente, lo cual no sería imposible, ¿no? Sino que tenemos, o sea, la ayuda imprescindible del Espíritu Santo, ¿no? O sea, como consolador y como recordatorio de todas las cosas que Jesús nos enseñó, ¿no? Porque es, como dice claramente acá, como función que cumple, es el de enseñarnos todas las cosas. O sea, le da el discernimiento también para poder identificar si alguien por ahí, otro pasaje dice, si alguien nos está enseñando algo que está realmente de acuerdo con la palabra o no. Eso es algo que también se adquiere a través del Espíritu Santo, ¿no? El tener discernimiento también. El versículo siguiente, que es otra de las funciones que cumple, es la de darnos paz, como dice el versículo 27, ¿no? La paz le dejo, mi paz les doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como otra de las funciones, ¿no? Aparte que está mencionado, como varias veces lo hemos visto, bien, que el mensaje sobre la salvación como fruto del Espíritu Santo, ¿no? Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz, ¿no? Como está en Gálatas capítulo 5, ¿no? Capítulo 5, ¿no? O sea, entre tantas cosas, ¿no? No es cuestión de volver a mencionar Gálatas, pero acá en un solo pasaje se ven tres funciones que cumple el Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos, ¿no? El de consolarnos y sostenernos en las aflicciones que podemos tener que pasar por ahí por el hecho de ser cristianos y de vivir en un mundo que está, como la misma Biblia dice, que está bajo el maligno. O sea, además de la de consolarnos y sostenernos, es la de enseñarnos y es la de darnos paz también. La de pacificarnos, vamos a decir. Consolarnos, enseñarnos y pacificarnos, por decirlo así de esa manera, ¿no? Tres funciones clave, ¿no? Que se pueden ver acá en Juan 14, ¿no? Que cumple el Espíritu Santo, o sea, en nuestra vida, ¿no? Que realmente, si nosotros tomamos la decisión realmente de continuar en el camino, de perseverar, o sea, buscar la santidad, de orar, de ayunar, o sea, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de justamente, o sea,
cumplir todas estas funciones en todo lo que pueda llegar a implicar toda nuestra vida cristiana, ¿no? Este, el Espíritu Santo es el que se encarga justamente, ¿no? Este, justamente, o sea, de por ahí determinadas cosas que por ahí en nuestras fuerzas no los pudiéramos hacer. O sea, que de hecho muchísimas de las cosas que hacemos como cristianos, por no decir la mayoría, no la podríamos hacer en nuestras fuerzas. Eso que el Espíritu Santo es el que, como se ve claramente acá en Juan 14, es el que nos ayuda cumpliendo estas tres funciones clave, ¿no? Tiene muchísima mano. A ver, si acá viene un pastor que sabe más que yo, te va a poder decir muchas más, pero que de hecho algunas más las vamos a ver, ¿no? Además de las que ya vimos en varios pasajes del Antiguo Testamento que los habíamos visto el jueves pasado, ¿no? La charla del jueves pasado. Después seguimos con los capítulos 15 y 16 de Juan, pero van a ser cortitas las citas. De Juan, el capítulo 15 va a ser un solo versículo, de hecho, el versículo 26, de Juan 15, 26, que dice exactamente lo mismo de Juan 14. O sea, que ver un paralelo de Juan 14, tenés que avanzar un capítulo más. En realidad, y eso es algo que por ahí le tenemos que agradecer a los católicos, que fueron los que dividieron en capítulos y versículos los textos bíblicos, ¿no? Pero los manuscritos bíblicos, pero o sea, en realidad el manuscrito bíblico es uno solo, el de Juan. O sea, vaya que se dividió en un capítulo, uno es el 14, otro el 15, pero el mismo manuscrito que en definitiva estaba transmitiendo el mismo mensaje. O sea, en definitiva más. Vaya que se dividió, que un capítulo es el 14, otro el 15, pero o sea, el mensaje es el mismo en realidad. Sobre todo porque lo aclara, dice muy específicamente, dice Juan 15, 26, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Este, eso habla también de nosotros y de nuestra comisión, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? De que como algo adicional, que por ahí no lo mencionamos en Juan 14, ¿no? El Espíritu Santo es el que da testimonio acerca de mí, o sea, de Jesucristo, y dice que viene del Padre. Y esto dio origen, esto como lo digo como comentario anexo, muchos de algunos sectores que se separaron de la Iglesia Católica en un momento, en el año 1000 más o menos, capaz que algunos estudiaron la historia cristiana, ¿no? Que se llamó el cisma de Oriente. O sea, un cisma significa una separación, ¿no? El cisma de Oriente, una de las razones por las que se debió, que hizo que la Iglesia Católica Romana se separara de la ortodoxa griega, vamos a decir. Estoy seguro que saben, ¿no? O por ahí quizás lo saben, que el catolicismo en realidad se divide en dos. El catolicismo que nosotros conocemos es el catolicismo romano, el catolicismo occidental, o sea, el rito latino o romano del catolicismo, ¿no? Porque es el que ocupó toda Sudamérica acá, o sea, es el que nosotros conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? O sea, con la sede en el Vaticano. O sea, ese es el que conocemos nosotros, pero hay otra subdivisión del catolicismo que es el catolicismo oriental, catolicismo ortodoxo, que más o menos en el año 1000 fue que se separó originalmente del sector católico romano. Y dicen que una de las causas era, pues justamente, o sea, porque que no se lograban poner de acuerdo, era sobre la procedencia del Espíritu Santo, si procedía del Padre solamente, del Hijo solamente o de los dos. Una de las razones. Para mí que hubo otras que fueron más sólidas, porque hay mucho no me cierra que solamente haya sido por eso, pero, o sea, porque es que solamente debe haber habido otras cuestiones en el medio también, pero una de las razones que dicen por las cuales los ortodoxos se separaron de los católicos romanos
que unos creían que solamente venía del Padre y otros que creían que venía de los dos, del Padre y del Hijo. O sea, acá en Juan 15 daría a entender cómo que procede del Padre, ¿no? O sea, estaría como sosteniendo esa posición, ¿no? Juan 15, ¿no? Que procede del Padre, ¿no? Este, pero bueno, o sea, eso como hablando un poco de historia cristiana, ¿no? O sea, el cisma de Oriente es una de las cosas, de las razones por las que se produjo, fue por eso. Yo no creo que haya sido solamente por esa, debe haber habido otras cosas en el medio, ¿no? Pero bueno, pero al margen, no quiero, si bien viene a colación porque estamos hablando sobre el Espíritu Santo, ¿no? El cual en ese momento ellos debatían si venía de los dos o solamente del Padre, pero bueno, o sea, habría que darle la razón, no sé cuál era el que sostenía cada postura, pero como estaría más del lado como que procede solamente del Padre, ¿no? Acá en Juan 15, ¿no? Daría a entender, ¿no? Pero bueno, eso más allá, eso son cuestiones más que nada de detalle. Yo, o sea, lo importante es más que nada las funciones que cumple el Espíritu Santo, ¿no? Más allá de que de quién procede, si solo del Padre o de los dos, del Padre y del Hijo, como, ¿no? O sea, eso lo veo más como una cuestión secundaria, ¿no? O sea, lo más importante son otras cosas, ¿no? O sea, no, yo no le veo tanta importancia, pero bueno, o sea, y sobre todo lo veo como algo mucho más importante el hecho de que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo. Y, y por consecuencia nosotros, al ser cristianos, al ser hijos de Dios, y por lo tanto al tener el Espíritu Santo, damos testimonio acerca de Jesús también. O sea, no son por nosotros mismos, sino por el hecho de tener el Espíritu Santo. Este, así de alguna manera habla también de nuestra gran comisión, ¿no? O sea, de la comisión, ¿no?, que tenemos de predicar la palabra, de ser discípulos, ¿no? Es el hecho de que justamente nosotros, con el Espíritu Santo, y al testificar de parte de Dios, estamos dando testimonio acerca de Jesucristo. Al predicar la palabra y testificar, pues, estamos cumpliendo lo que dice Juan 15:26, ¿no? Dando testimonio acerca de Jesucristo. Cada vez que predicamos, que damos la palabra, ¿no? Cada vez que le hablamos acerca de Jesús a alguien, tiene que ver con la gran comisión, también lo que dice acá Juan 15. Y eso sí lo considero mucho más importante que a ver si procede del Padre o del Hijo o de los dos, del Padre y del Hijo, ¿viste? Muchas veces, o sea, lo veo como muchas veces que se generan a veces como intercambios, ¿viste? Sobre esas cuestiones que las veo secundarias yo. Porque yo no lo considero importante y creo que ustedes tampoco, si procede solo del Padre o solo del Hijo o de los dos, ¿no? No es algo que, o sea, me parece que, o sea, que sí es importante que nosotros damos testimonio de Jesús a través del Espíritu Santo, ¿no? Eso sí lo considero sumamente importante y que lo tenemos que tener presente, ¿no? Más que del hecho que viene del Padre, del Hijo, de los dos, de qué sé yo, o sea, y veo como para que pueda ser una causal de que se pueda separar un sector del catolicismo del otro, ¿no? Pero bueno, o sea, qué sé yo. Yo me quedo con lo que yo considero más importante para transmitirle a ustedes, que es a través del Espíritu Santo que damos testimonio de Jesús. La parte más importante, según mi postura, y creo que compartirla con ustedes también, que es lo más importante que dice ese pasaje. Pero bueno, podemos pasar al siguiente, a Juan 16, si quieren. Voy a tratar de hacerla cortita para que no, voy a ver solo los versículos más importantes, ¿no? Este, es el de Juan 16, que en realidad es una continuación de lo que estamos viendo de Juan 14 y Juan 15. En realidad es todo un mismo manuscrito, como digo, o sea, se separó un capítulo y versículo para poder encontrar específicamente lo que dice un renglón o un párrafo o un fragmento para poder identificarlo a través de un número de versículos, ¿no? O sea, pero en realidad, o sea, el manuscrito de Juan es todo en el mismo, ahí, o sea, está hablando todo del mismo tema, ¿no? O sea, todo ese párrafo de ese manuscrito de Juan.
Pero bueno, el capítulo 16, versículos del 5 al 15, sobre todo desde el 7, para hacerla por ahí un poco más escueto el tema por ahí, desde el 7 al 9, que son los tres versículos más importantes de ahí, de ese pasaje de Juan 16, del 7 al 9 sobre todo. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra de las utilidades que tiene el Espíritu Santo, ¿no? De las funciones, más que decir utilidades, ¿no? Porque utilidades es como cosificarlo al Espíritu Santo. Es como más bien hablar de funciones que cumple, ¿no? El Espíritu Santo. Que es el de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra de las grandes funciones que cumple, ¿no? Que Galicia, además de la que ya se menciona, de consolarnos, que vendrían a nosotros justamente para sostenernos en las aflicciones, y es el que nos da la habilidad, cuando nosotros damos testimonio del Espíritu, cuando damos testimonio de Jesús, el Espíritu Santo es el que convence a las personas a las que le predicamos de pecado, de justicia y de juicio. No sé. Como que en definitiva, o sea, la gran comisión que nosotros tenemos asignada, vamos a decir, no es algo que nosotros lo practicamos humanamente. Esto es algo por ahí reiterativo que muchas de las veces que yo lo mencioné del mensaje que habíamos dado antes sobre la salvación, ¿no? Es como, de alguna manera es que es algo que nosotros lo, vamos a decir, lo fabriquemos o nosotros lo produzcamos humanamente por nuestra cuenta, sino que es consecuencia de tener el Espíritu Santo, ¿no? Por el Espíritu Santo nosotros damos testimonio de Jesucristo, y a la vez que damos testimonio de Jesucristo convencemos a los demás de pecado, de juicio y de justicia a través del Espíritu Santo, del propio Espíritu Santo también, ¿no? Les habla justamente, resalta como la necesidad que nosotros tenemos. En primer lugar, mencionamos en Lucas 1 que el mismo Jesús tenía esa misma necesidad de llenarse del Espíritu de Dios también. O sea, lo vimos en el mismo ejemplo de Jesús. O sea, dice que el mismo ejemplo de Jesús es el que se traslada ahora a nosotros en Juan 16. O sea, y en realidad en en los tres versículos que vimos, tres capítulos que vimos, el 14, el 15 y el 16. Que son continuación de la realidad del mismo relato, ¿no? Pero, o sea, pero en definitiva eso no hace más que resaltar la gran necesidad que nosotros tenemos de buscar a Dios, ayuda en la oración, buscar el Espíritu Santo, buscar la santidad, buscar obedecer la palabra, y eso, de alguna manera, eso hace justamente, o sea, el Espíritu Santo cada vez se profundice más en nosotros, cada vez, por lo tanto, cada vez podamos dar más testimonio de Jesucristo y cada vez podamos convencer más al mundo de pecado, de juicio y de justicia. O sea, que, eso de ahí habla mucho las funciones que son realmente fundamentales, importantísimas, que tiene el hecho de que y que por ahí nosotros como cristianos evangélicos como que ponemos más énfasis, vamos a decir, o sea, ponemos un gran énfasis nosotros por lo general como cristianos evangélicos, o sea, ponemos un gran énfasis en lo que es la importancia fundamental, ¿no? O sea, somos más, vamos a decir, como yo siempre lo dije, somos más teocéntricos nosotros. A diferencia por ahí otros credos religiosos que por ahí son
por ahí más enfocados en el hombre, en lo que el hombre puede hacer humanamente por sí mismo. O sea, que son por ahí más otro tipo de credo que son más antropocéntricos, ¿no? En ese sentido, nosotros somos más, tratamos por lo menos de ser más teocéntricos, centrarnos en Dios y en lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. No nos centramos tanto en lo que nosotros podemos hacer humanamente, pues sabemos que es limitado lo que nosotros podemos hacer. Si bien podemos llegar a cierto punto a determinadas cosas, poder hacerlas humanamente, es limitado lo que nosotros podemos hacer. Lo que nosotros hacemos se multiplica y se magnifica a través de lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Se potencia, esa es la palabra que no me salía, se potencia mucho más a través del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, ¿sabes? En definitiva, se trata de, o sea, la acción que el Espíritu Santo pueda tener a través de nosotros, más de lo que nosotros podamos humanamente hacer. O sea, es realmente muy poco. O sea, a efectos de producir, digamos, vamos a decir lo que el Señor quiere que hagamos, a efectos de lo que el Señor quiere que hagamos y que produzcamos es relativamente muy poco. A la luz de la gran comisión, sobre todo que tenemos encomendada, es muy poco lo que podemos, si no es por la acción del Espíritu Santo. Pues acá vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos la vez pasada, algo muy parecido que vemos en algún que otro pasaje del Antiguo Testamento, acá en Hechos 6, es el pasaje que vamos a citar ahora, Hechos 6, pero que habla de muchas de las funciones que cumplía en el Antiguo Testamento, con José, con Daniel, varios ejemplos que había del Antiguo Testamento, determinadas habilidades que algunas personas como José y como Daniel tenían dadas por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, a través de la acción del Espíritu Santo en esas personas, ¿no? Y lo que lo vamos a ver ahora reiterado, más allá de las citas que vimos del Antiguo Testamento, lo vamos a ver reiterado ahora en el Nuevo Testamento, en Hechos 6. En los primeros 6 versículos de Hechos 6. El pasaje puntualmente habla de la elección de 7 diáconos o 7 servidores, digamos, que tenían que hacer determinado tipo de tarea. Esto, ¿se acuerdan en Éxodo 35? Que Ahimelech, alguno por el estilo, no me acuerdo bien el nombre, pero que lo habían seleccionado para una determinada tarea, asegurándose de que tuviera el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios le diera determinada habilidad para hacer una tarea. ¿Se acuerdan que lo vimos en Éxodo 35? Bueno, es algo muy similar acá en Hechos 6. Lo vamos a ver. Elección de 7 diáconos es el título del pasaje. Diáconos es una de las escalas de servidores o de ministros de Dios. Dice, en aquellos días, era Hechos 6 al partir del 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 discípulos originales convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad o busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Muy similar a Éxodo 35, si ustedes se fijan. Cuando a Ahimelech, o no me acuerdo bien el nombre, y como lo hicieron también en el caso de Daniel, ¿se acuerdan el pasaje de Daniel? Que lo vimos, que lo seleccionaron a Daniel, de hecho lo pusieron como autoridad por encima de los magos y los adivinos del rey, habían puesto como autoridad a Daniel para hacer determinada tarea, porque veían habilidades en él que eran sobrenaturales, o sea, que no los tenían el resto de las personas normales de carne y hueso, o sea, no, o sea, este,
Acá vemos un ejemplo muy parecido en el que los 12 discípulos ordenan hacer una tarea a la multitud de los discípulos, o sea, del resto de los discípulos, le encargan una tarea que entre todos ellos elijan a 7 para hacer una determinada tarea, que era la distribución diaria de, no sé si de las viandas o de las comidas para las viudas, ¿no? Como habla en el 6, ¿no? Determinado tipo de provisiones que se le daban a las viudas, por ejemplo, ¿no? Como un ministerio que había de proveerle determinadas cosas a las viudas. Bueno, para esa tarea, los 12 discípulos, como entendían que ellos no tenían que dejar de predicar, porque si no vamos a dejar de predicar nosotros para servir a la viuda, ¿no? O sea, le dijeron a la multitud que eligiera entre 7 de todos ellos, de los miles que serían o cientos, 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que les encarguemos de esa tarea, de ese trabajo. Acá donde se ve bien, muy bien, la importancia que se le da fundamental al Espíritu Santo. O sea, asegúrense que los 7 que elijan, no elijan a 7 así a dedo, no. Digan 7 que ustedes sepan realmente que tienen un buen testimonio, o sea, y que son llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. Solamente a esos 7 encarguen la tarea. No se la encarguen a cualquiera así a dedo, no, así con dedocracia, no. Que los 7 que hagan la tarea, o sea, que la de servir a la viuda, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, y solamente a eso se encarguen la tarea. Como resaltando la importancia del Espíritu Santo y de la sabiduría que proviene de tener el Espíritu Santo, ¿no? O sea, después en otros pasajes que habla, se menciona a Esteban, uno de los que eligieron. O sea, en los pasajes siguientes que dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, los discípulos, ¿no? Agradó la propuesta a la multitud, y esa misma multitud, entre los 7, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, bueno, acá se ven los nombres de las personas que eligieron, ¿no? A Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Son los 7 que eligieron, ¿no? Pero bueno, más allá de los nombres es una cuestión, es un detalle menor, más allá de, o sea, bueno, o sea, el hecho era que eran personas llenas del Espíritu Santo, ¿no? No importa más allá del nombre, ¿no? Pero se resalta mucho la importancia clave de estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y eso va a hacer que te elijan a vos para hacer determinadas tareas que no van a elegir a otros. Te van a elegir a vos porque saben que vos sos lleno del Espíritu Santo y tenés sabiduría. Incluso hasta tareas por ahí jerárquicas, por ahí, o sea, por ahí no quizás solamente servir a las viudas, a veces te pueden para una tarea de jerarquía, a veces, y te pueden poner porque saben que vos sos lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso puede hacer que te encarguen una tarea a vos que a otros no se la van a encargar, porque saben que vos tenés mejor testimonio, que saben que sos lleno del Espíritu Santo y que estás lleno de sabiduría. O sea, eso se ve claramente acá en este pasaje de Hechos, capítulo 6, ¿no? Muy similar a lo que habíamos visto en los ejemplos de Ahimelech, de José y de Daniel, del Antiguo Testamento, que los habíamos visto la vez pasada, ¿no? El jueves pasado, ¿no? Pero como algo muy importante, ¿no? El hecho te hace como estar en una posición de decir que es más probable que te elijan a vos para una tarea que a otros, por el hecho de que saben que vos tenés el Espíritu Santo, ¿no? Pero el siguiente habla de otra de las funciones clave que puede cumplir el Espíritu Santo también. Es en Hechos capítulo 8, Hechos 8, del 29 al 39, pero no lo vamos a leer todo. Solamente una parte vamos a leer. Hechos 8 del
arrancando del 29. Habla como del Espíritu Santo hablándole directamente a alguien, a uno de los discípulos, justamente. A Hechos 8, del 29 al 39. Dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta a ese carro. Le creyó que alguien leía al profeta Isaías y le dijo. O sea, se encontró con un eunuco ahí, o sea, al lado de ese carro, al cual el Espíritu Santo le había ordenado a Felipe que se acercara, había un eunuco. Acudiendo Felipe, le oyó que el eunuco leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Isaías 53, ¿no? A su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le aclaró que estaba hablando de Jesús. O sea, el eunuco estaba leyendo Isaías 53, que nosotros lo leímos alguna vez, y le pregunta a Felipe de quién estaba hablando a Isaías, si hablaba del propio Isaías o de alguien más. Y ahí Felipe, unos 12 discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, le anunció el Evangelio de Jesús. Le aclaró que ese pasaje de Isaías 53 habla de Jesús. O sea, fíjate, el Espíritu Santo fue que lo condujo a Felipe, como diciendo, va diciéndole a dónde él tenía que dirigirse, a dónde tenía que ir, atrás de ese carro, a dónde estaba esa persona. O sea, le ordenó, posiblemente a la conciencia le ordenó que tenía que dirigirse a ese carro donde estaba el eunuco. Y ese eunuco que estaba casualmente leyendo la Biblia en el capítulo de Isaías 53. Fíjate cómo es otra de las funciones que cumple, que es la de guiarnos, ¿no? Muchas veces direccionarnos, ¿no? Nos direcciona muchas veces a la conciencia hacia dónde tenemos que ir, ¿no? A veces es como, algunos le llaman sexto sentido de la intuición, ¿no? Algunos le llaman de esa manera, ¿no? Pero bueno, los cristianos entendemos que es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos lleva muchas veces a través del pensamiento de la conciencia, nos lleva hacia determinado lugar, quizás con alguna finalidad puntual por la cual el Espíritu Santo quiere que estemos ahí, sea para hablarle a una persona o para otra función, o para servir o para hacer una tarea o para, no sé. O bien, como dice acá, como lo hizo en el caso de Felipe, para que le anunciara el Evangelio de Jesús al eunuco, que estaba leyendo Isaías 53, no entendía lo que leía, entonces ahí donde le explicó, Isaías 53 profetiza Jesús, la obra expiatoria de Jesús. Y ahí fue el gancho, el pie para que le predicara el Evangelio de Jesús al eunuco, ¿no? Después hay otra cosa que se aclara en el último versículo de ese pasaje que habíamos visto, el 39, dice, cuando subieron del agua después de que lo bautizó, o sea, después de que Felipe le predica, el eunuco acepta a Jesús, el eunuco se bautiza, y después cuando suben del agua, suben del agua, el agua en el cual se había bautizado el eunuco, ¿no? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso en su camino. Acá se vuelve que otra vez el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, o sea, hizo que Felipe se fuera. No es que lo arrebató, que lo abdujo como tipo extraterrestre, no, hizo que se fuera. Como que el Espíritu Santo lo guió a Felipe en todo el proceso de acercarse al eunuco, hacer que el eunuco interpretara la palabra de Isaías 53,
le dio gancho y le dio pie para que predicara el Evangelio de Jesús. El eunuco aceptó a Jesús como consecuencia de haber predicado, el Espíritu Santo que lo convenció de pecado al eunuco. El eunuco se bautizó y una vez que terminó de bautizarse, el Espíritu Santo lo volvió a alejar otra vez del eunuco. Lo alejó a Felipe del eunuco. O sea, cuando tenía, fíjate, cuando hay el Espíritu Santo, al estilo GPS te guía para un lugar, ya sea para encontrarte con tal persona o para hacer determinada tarea ministerial o una cosa, y en un determinado momento te dicta a la conciencia que te tenés que ir de ese lugar. O sea, como lo hizo acá en este ejemplo, acá con Felipe. Felipe con el eunuco. Eso es un ejemplo muy claro como el Espíritu Santo a muchas personas las puede como guiar. Y lo mismo que hizo con Felipe lo puede hacer con nosotros. Perfectamente. Lo mismo que hizo acá con Felipe guiándolo a hacer determinada tarea que tenía que hacer. En este caso era predicarle a alguien. En otro caso puede ser otra cosa, pero si nosotros tenemos una sintonía fina con el Espíritu Santo, nos puede pasar exactamente lo mismo que a Felipe. O sea, de estar guiado de tal manera de que muy claramente a la conciencia Dios te muestra hacer algo a través del Espíritu Santo, determinada cosa. Y después, como detalle anexo, se puede mencionar que este eunuco, que presuntamente era etíope de nacionalidad, que de eunuco siguió su camino, dice que siguió su camino, fue el que inició el movimiento cristiano en Etiopía. Este mismo eunuco de acá, el mismo etíope que se convirtió a través de la predicación de Felipe. Eso es lo que escuché de algunos teólogos, por lo menos. Este eunuco etíope que se convierte a través de la predicación de Felipe, el que presentó el Evangelio de Jesús, y luego después de que se separa Felipe del eunuco, el eunuco se va, sigue su camino, y cuando vuelve a su tierra, ahí en Etiopía, pues les empieza a anunciar el Evangelio. Así como se lo anunció Felipe a él se los anuncia a sus coterráneos, vamos, a sus... Como supuestamente dicen que es el fundador, vamos a decir, de la iglesia cristiana etíope. Vamos a decir, o sea, y todo fue consecuencia o sea, del Espíritu Santo que se movió en ese momento, o sea, dándole una orden específica a Felipe. O sea, otros también mencionan el ejemplo de Pedro y de Cornelio, que es muy, muy similar también, ¿no? O sea, se podría mencionar varios ejemplos en realidad, o sea, sobre este tema, pero y esto es lo que nos llama también el Señor, o sea, a que nuestra comunión con el Espíritu Santo sea cada vez más grande, de tal manera de identificar la voz claramente como la identificó Felipe, que dice que va a acercarse al carro a predicarle al eunuco. O sea, sí. Fíjate que después, según lo que dicen los teólogos, generó todo un movimiento cristiano en todo un país entero como Etiopía. O sea, pero bueno, por lo menos hasta acá es el último pasaje que menciono hoy porque ya pasamos la... Pero bueno, hasta acá si quieren podemos quedar. Después el siguiente que veríamos sería Hechos 10, para la vez siguiente, que se vayan preparando, sería Hechos 10. O sea, la próxima cita bíblica que veríamos siguiendo con este tema sobre el Espíritu Santo, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, hasta ahora, pero bueno, la próxima es Hechos 10, ya saben, para que puedan saber, ¿no?